Televisa presenta. El multímetro. Un multímetro tiene muchas funciones y cada uno tiene una particularidad según la marca y calidad. En términos generales, sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Medición de resistencia, medición de voltaje AC o DC, alterna o directa, medición de corriente AC o DC, alterna o directa, prueba de continuidad, medición de la capacitación y medición de la frecuencia. ¿Y cómo funciona el multímetro? Un multímetro tiene equipado varios sensores de medición como lo son el amperímetro, el voltímetro y el onímetro. Estos sensores nos permiten realizar medidas en nuestros equipos e instalar acciones eléctricas y electrónicas. Para utilizarlo debemos seleccionar el tipo de magnitud que deseamos medir, ya sea voltaje, corriente, resistencia, frecuencia y también el tipo de corriente alterna o directa, y tener en cuenta cómo se realiza cada medición. Un multímetro consta de las siguientes partes, que es el display, que es la pantalla que se muestra de forma digital, el interruptor de encendido y apagado, y las diferentes escalas que se quieren medir. Para medir con un multímetro solo se colocan las puntas en cada terminal de nuestra resistencia que queremos medir, sin importar el color. Las puntas se colocan en el multímetro en el mismo lugar que para medir voltaje y se selecciona la función con la letra griega omega mayúscula. Se denomina corriente continua o corriente directa a un tipo de corriente eléctrica, esto es, al flujo de una carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su estructura molecular. En el caso de la corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre un mismo sentido de circulación. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que se cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en sentido opuesto. A continuación veremos en práctica el uso del multímetro. Para esto claramente necesitamos del mismo y de algo que medir su potencia. Para empezar hay que insertar las ondas roja y negra del multímetro en las zonas marcadas como B y COM respectivamente. En este caso comenzaremos con una pila AAA que en su máximo cuenta con 1.5 volts. Conectamos el cable rojo al lado positivo de la pila y el negro en la parte baja de la misma y verificamos la potencia de esta, y como podemos ver es de alrededor de 1.3 a 1.47 volts. Ahora pasaremos con un cargador de computadora que claramente estará conectado a la corriente. Hay que saber colocar los cables rojo y negro. Además de tener el control del multímetro en la unidad adecuada, pueden suceder fallos como el nuestro. Como podemos ver, marca 0 o a veces 1. En este caso es porque el rango que estamos midiendo en una escala es muy pequeño para medirlo. Así que pasamos a otra diferente y ahora deberíamos tener entre 12 y 14 volts. Insertamos el cable rojo en el puerto y colocamos el cable negro en la parte exterior del mismo y vemos cómo obtenemos un buen resultado.